Chiquitos, ¿no? Sí. Capaz. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, esta mañana se publicó el decreto de desregulación de la actividad del correo, con lo cual el gobierno le quita al correo argentino lo que es el monopolio sobre el reparto de encomiendas de menos de 50 kilos y también le quita el monopolio en lo que hace a los telegramas y las notificaciones que se podían hacer exclusivamente a través del correo argentino. El correo argentino tiene 1.400 sucursales en todo el país, una distribución geográfica muy significativa. Tiene un rol muy importante también el correo en lo que hace a las elecciones. Juega un rol muy importante en cada acto eleccionario, con lo cual había alguna preocupación de la justicia electoral respecto de quién va a suplir el rol del correo argentino en las próximas elecciones. Pero mientras tanto, bueno, Sturzenegger diciendo que donde hay una necesidad hay un mercado, en lugar de donde hay una necesidad hay un derecho, frase que después replicó en sus redes sociales Milei diciendo que es una frase genial. Pero bueno, el correo que tuvo un historial en el cual se había privatizado en la época del gobierno de Carlos Menem, después lo tomó un grupo ligado a la familia Macri, después lo restatizó Néstor Kirchner, luego hubo denuncias judiciales cruzadas de demandas de parte del Estado Nacional de que el grupo Macri no había pagado el canon que debía, el grupo Macri que respondió a su vez con otra demanda. Bueno, cuestión es que toda esa historia del correo, el gobierno lo que pretende ahora es en realidad dejar de discutir sobre el correo argentino y que aparezcan nuevos jugadores a competir, quitándole incluso la obligación de estar inscripto o ser un correo para mover paquetes. Porque lo que dice hay que ver, porque hay muchos actores en esto que seguramente vamos a estar escuchando en las próximas horas. Uno es Mercado Libre, evidentemente, porque el correo, su actividad principal ya no tiene que ver con mover cartas, como era la época que por ahí incluso lo que eran las facturas, los servicios públicos se movía a través del correo físico. Ahora gran parte de eso se hace a través del correo electrónico y el gran negocio de un sector que parecía que en la medida en que Internet iba ganando usuarios, iba a quedar muy relegado. Bueno, no, de la mano del comercio electrónico también tiene un negocio muy apetecible que vincula a Marcos Galperino, uno de los empresarios más cercanos a este gobierno, que tiene intereses en muchos de los sectores que está siendo desregulado por el gobierno, el sector de las billeteras, de las billeteras financieras, el sector ahora del correo, etcétera. Así que bueno, el gobierno avanzando en este caso con la desregulación del sector del correo y con una modalidad que viene haciendo también antes con Aerolíneas Argentinas. Hoy va a haber también una reunión con los sindicatos que son protagonistas en lo que tiene que ver con la actividad de Aerolíneas Argentinas. Hay una tregua con los gremios, pero el gobierno que insiste con que lo que quiere es sacarse de encima Aerolíneas Argentinas lo antes posible. Y acá hay un patrón, porque tanto el correo como Aerolíneas Argentinas estaban dentro del listado de empresas que el gobierno le pidió autorización al Congreso para privatizar. El Congreso, en la negociación que tuvieron de la ley de bases, primero se achicó, recordarán ustedes, al inicio del gobierno de Javier Milei, era una ley con como 600 artículos, después quedó en 200, y algo similar pasó con la cantidad de empresas que el gobierno quería privatizar. El Congreso le dijo, bueno, yo te doy poderes especiales durante un año para regular por decreto en temas que son materia del Congreso, y además te doy un listado de empresas que no podés tocar y un listado de empresas que podés privatizar. El gobierno, el Poder Ejecutivo, y acá la frustración sobre todo de la oposición que cooperó con aquella ley, lo que está haciendo en los hechos son dos cosas. Por un lado, aquellas empresas que le dicen no las podés tocar, pero las podés desfinanciar. Caso del CONICET, por ejemplo, caso del Instituto del Inca. Entonces lo que hace es, no las toca, en el sentido que no las privatiza o no las cierra como otras empresas u otras entidades públicas, pero lo que hace es quitarle financiamiento o reducirle significativamente su financiamiento. En cuanto a las que no entraron en la lista de privatizaciones, en el caso del correo y en el caso de Aerolíneas Argentinas, busca vías alternativas para hacer lo mismo, hacerlas intrascendentes en el caso del correo, porque habilita la competencia con solo inscribirse, no hace falta ni tener un vehículo registrado, ese es un nivel de desregulación total para poder empezar a entrar en ese negocio. Y en el caso de Aerolíneas es liquidarla directamente, a punto tal que incluso el CEO de Flybondi lo que plantea
planteas, bueno, pero ojo, porque así no le conviene a nadie hacer la retirada del mercado de esta manera de Aerolíneas Argentinas, porque hay una cantidad de rutas que no se van a poder operar de la noche a la mañana por eventuales competidores. Y ahí hay un valor también de cuestiones que se podrían preservar de Aerolíneas Argentinas y el gobierno dice no me interesa nada. Pero ¿qué pasa? Acá hay una situación donde el Poder Ejecutivo pretende gobernar no solamente con las facultades delegadas que le dio el Congreso, que son muchas, y que ha ocurrido muchas otras veces con otros gobiernos que se las han delegado. Sturzenegger tiene una cuenta que lleva y dice, nos quedan 242 días para poder gobernar por decreto. Entonces el Congreso, insisto, sobre todo la oposición que cooperó con la sanción de la ley base, dice, pero pará, estás violando los acuerdos que teníamos. Nosotros, a cambio que vos sacaras Aerolíneas o que sacaras el Correo de la lista de las empresas a privatizar, porque queremos discutir cómo la vas a privatizar, no porque estemos en desacuerdo con privatizarla, que es lo que pasa, por ejemplo, el PRO ha presentado un proyecto de privatización de Aerolíneas, o Nicolás Massot, pero que buscan decir, bueno, ¿cómo? Discutamos el cómo, pues no da lo mismo, no es solamente estatal sí o no, privada sí o no, sino que el cómo es muy relevante. De hecho, el Congreso tuvo años de discusión respecto del cómo con Aerolíneas Argentinas y tuvo en distintos momentos distintas respuestas. Pero bueno, volviendo a la discusión con el Congreso le dice, escúchame, estás violando los acuerdos que de hecho hicimos para poder aprobar la ley bases, con lo cual tenés las facultades delegadas para poder sacar muchas cosas por decreto. Entonces, ahora, ¿qué quieren hacer? Frente a un gobierno que gobierna mucho por decreto de necesidad y urgencia y utiliza los decretos de necesidad y urgencia incluso para violentar los acuerdos que había tenido con el sector del Congreso que le colaboró en la sanción de las leyes, están diciendo, bueno, y esto puede pasar en las próximas horas o próximos días en el Congreso, decir, bueno, a partir de ahora, cada decreto que saque el Ejecutivo, el Congreso tiene que sí o sí pronunciarse en un plazo de 90 días. Actualmente lo que pasa es que cuando el Ejecutivo saca un decreto, el Congreso, si no dice nada, el decreto corre. Esto de la época de Cristina Kirchner en adelante. Ahora le están por decir, en 90 días el Congreso tiene que decir algo sí o sí. Y además alcanzaría con que una de las dos cámaras rechace el decreto para que el decreto caiga. Y otra cuestión en la que el Congreso quiere volver a tener voz, porque siente que ha quedado, que es un Poder Ejecutivo que está gobernando por decreto, incluso en materias en las que se había puesto de acuerdo con los diputados que le dieron las atribuciones especiales para gobernar por decreto, pasándolos por encima. Y otro decreto muy controvertido es el decreto que sacó Economía para quitarle voz al Congreso en materia de la renegociación de la deuda. Se supone que para renegociar deuda pública tiene que cumplir al menos 2 de 3 requisitos que tienen que ver con o baja de capital o alargamiento de plazos o baja de intereses, y a través de un decreto el gobierno dijo que no y le sacó el rol que de la época de Alberto Fernández había quedado que necesariamente tiene que tener el Congreso para la toma de más deuda. La cuestión es que lo que el Congreso va a intentar hacer ahora, y para eso tienen número los radicales, si se junta con el peronismo, la izquierda y el peronismo más kirchnerista y el peronismo de Pichetto y compañía, que habían ayudado al gobierno a la sanción de la ley original, de la ley bases, es tratar de recuperar un poco los equilibrios de un Ejecutivo que tiene una representación muy chiquita dentro del Congreso, a pesar de que la alianza con el PRO le da más músculo en el Congreso, pero que básicamente avanza sobre las competencias del Congreso a puro decreto de necesidad de urgencia, no solamente las facultades que ya le fueron delegadas, sino en otras también. El Congreso va a intentar por eso en las próximas horas recuperar un poco el equilibrio republicano que le da una voz al Congreso, que en este caso el Ejecutivo le está negando a partir de la utilización permanente de los decretos de necesidad de urgencia para regular incluso en materias que había acordado con el Congreso que iba a volver a discutir. El caso de Aerolíneas y el caso del Correo eran 2 de estos casos.